es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Eres tú, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. A ti te la entregamos, Rey. Vámonos a Efesios 4, capítulo 27 y vamos a orar. Hemos estado hablando, he hablado hace 8 días acerca de la importancia de la liberación y de la sanidad. He encontrado personas que aún a través de los años, a través del tiempo, no han sido sanados completamente y bueno, pues siguen batallando con algunas cosas. Y qué mejor que tratar de liberar nuestra alma y de sanar nuestra alma, ¿verdad? Porque el evangelio no solamente son besitos, abracitos, sino también a veces hay que soltar. Entonces, para recibir, muchas veces tenemos que soltar muchas cosas que tenemos en nuestra vida. Pero vamos a orar, dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Gracias porque nos permites el día de hoy estar en tu casa, aprender de tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos nosotros escucharte y sobre todo, Padre, porque tú tienes grandes cosas para nosotros, Señor. Reprendemos todo bloqueo mental, reprendemos todo aquello que impida el fluir de tu presencia. Señor, declaramos que tu bendición esté con cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, oramos para que tú sigas haciendo grandes cosas en nosotros, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Y Señor, reprendemos todo bloqueo mental, todo aquello, brujería, hechicería que quiera venir sobre nuestra vida, y declaramos que somos libres en ti, que hay libertad en ti y que podemos ser completamente libres en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, también Jesús, nuestro Señor Jesucristo habló, dijo que Él ha venido a traernos libertad, ¿verdad? Libertad al oprimido, libertad al cautivo. Y entonces lo que vamos a estar viendo el día de hoy es cómo quitar esas cautividades. Por eso Jesús dijo, yo he venido a dar libertad a los cautivos, ¿verdad? Y un cautivo es alguien que está encerrado en un lugar, alguien que una persona o algo tiene dominio en esas cosas. Y cuando hablamos en Efesios 4:27 que dice, no deis lugar al diablo, lugar se refiere a que nosotros le podemos dar derecho legal en cualquier área de nuestra vida, como pueden ser las finanzas, como puede ser el área sexual, como puede ser el miedo, como puede ser la falta de perdón, como puede ser el ocultismo, en fin, muchísimas cosas en nuestra vida que le damos lugar al diablo. Y entonces le das el lugar al diablo y el diablo te quiere arruinar, hermano. El diablo quiere matarte, te quiere robar y te quiere destruir. Por eso es necesario, es importante que nosotros entendamos la importancia de que la liberación tiene que ser una liberación. Porque el diablo engaña tu mente a través de ¿qué? De los pensamientos, de lo que tú crees, de la cultura, de lo que te han metido. Porque el diablo quiere atormentarte, quiere deprimirte, quiere que tengas desesperanza. ¿Usted sabe por qué la gente se llega lamentablemente a suicidar? Porque llega la desesperanza.
Cuando llega la desesperanza en la vida de una persona es cuando ya no puede hacer más. Pero, amados, estamos nosotros teniendo la esperanza en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el diablo también te quiere oprimir por enfermedades. Dios no te enferma, el diablo te enferma. Te quiere maldecir, Dios te quiere bendecir. Y no quiere que le sirvas al Señor en el área donde tú debes de estar. Entonces el diablo también aprovecha circunstancias difíciles, adversas, para que no accedas a las bendiciones de Dios, porque hay áreas cautivas en el alma y el espíritu, y eso es lo que vamos a ver hoy. Yo hace 8 días les platicaba que yo estaba viendo gente que estaba como con unas ligas. No, yo no sé si usted ha visto las ligas de ejercicio, les platicaba, y había gente que, mira, no estaba encadenada, estaba con ligas. Y usted sabe que las ligas pues son un poquito más fáciles, también son complicadas, pero más fáciles de romper que las cadenas. Y había gente que no se había dado cuenta que estaba con esas ligas y no pueden avanzar porque tienen esas ligas, y esas ligas muchas veces son llamados cautiverios. Cautiverios espirituales en donde tú has permitido que el diablo trabaje en tu vida. Por ejemplo, ya estamos a mediados de octubre. Ya faltan 2 semanas para que sea Día de Muertos y Halloween. Celebridades que tienen que ser quitadas de la iglesia. Y hay gente que todavía maneja eso. Gente que todavía va a los panteones en esos días, ¿verdad? No, una cosa, tengas un ser querido, bueno, los restos de tu ser querido ahí, vayas a ver que estén cumpliendo con todas las cosas, pero cuando tú haces un altar, haces una ofrenda, porque una ofrenda es un altar. Entonces una ofrenda, tú participas de esas cosas, hermano, tú lo estás haciendo, 1, porque a lo mejor no sabías que eso no es correcto, o 2, porque fue algo que te metieron desde chico. Y entonces tienes que quitar esas cosas, y esas cosas te llevan a los cautiverios. Por eso los miércoles estoy hablando acerca de todo lo que tiene que ver con la cultura de la muerte, para que tú sepas que no tienes que participar en nada que tenga que ver con la muerte, porque nosotros tenemos un Dios que da vida. Diga que está a tu lado, tenemos un Dios que da vida, ¿verdad? Sí, se extrañan a los seres queridos, claro que sí. Pero a veces vamos o quieres ir al panteón porque no has cerrado esa herida que te dejó esa persona. Pero Dios es el que cierra, es el que guarda y es el que cuida nuestros corazones. Amén. Entonces vamos a ver el día de hoy qué es un cautiverio. Y los cautiverios son aquellas fortalezas espirituales malas, porque tenemos fortalezas buenas. Las fortalezas espirituales buenas son las que nos defienden de las acechanzas del enemigo. El enemigo te manda dardos, te manda cosas en tus pensamientos, pero tú tienes fortalezas, tienes la herramienta como es la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder solventar esos golpes que te da la vida, el enemigo, ¿verdad? Pero también tenemos fortalezas espirituales malas que te empujan a pecar, que en algún momento de tu vida se plantaron, y haga de cuenta que son como semillas malas junto con la buena semilla del evangelio. Mire, vamos a Mateo 13, 24 al 26. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo 13, 24 al 26. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Fíjate bien, hay semillas que fueron plantadas en tu vida y que a lo mejor tú ni te habías dado cuenta. Y entonces va creciendo la cizaña junto con las buenas cosas. Y mira, dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Las dos cosas, ¿no? Por eso, hermano, necesitamos ver eso. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Y un principio espiritual es: puede ser que nuestra alma y nuestro espíritu haya sido sembrado una semilla, aun cuando ya eres cristiano.
Por eso tenemos que quitar esas cosas que no son correctas. A lo mejor tú viviste con una familia violenta. Tus papás fueron violentos. Tu mamá fue una mujer dura. Una mujer fuerte. Por ejemplo, yo conozco una persona que me gusta mucho platicar con ella porque platica su vida cómo fue, pero no la platica con tristeza, sino la platica como algo que vivió, pero que ya no está en ella. Y ella decía que ella tuvo que salir a los 9 años de estudiar para quedarse en casa y cuidar a sus hermanos más chicos y hacer la comida. Una niña de 9 años. Y entonces, ¿qué pasa? La niña no creció como debería de haber crecido. Tenemos otras gentes que también, muchos quedan así, que como eran familias muy numerosas anteriormente, pues los papás salían a trabajar, ¿y quién se quedaba a cargo? La hermana mayor o los hermanos mayores. A veces si el hermano mayor no se hacía cargo, pues la que se hacía cargo era la segunda o la tercera o la cuarta. Y entonces habían crecido o crecen sin papá y sin mamá, porque hay un papá y una mamá ausente. Y todo eso va marcando tu vida. Yo me acuerdo que un tío mío muy querido que está con el Señor, él me decía, ¿sabes qué, sobrino? A veces uno la riega. Si yo me junté con jóvenes que no debería de haberme juntado. Y me dice, y él me decía, y yo te felicito porque tú vas a la iglesia y todavía no conoces al Señor. Y tienes buenos amigos. Dice, porque yo me juntaba con mis cuates y en lugar de ayudarme, entonces, ¿qué hacían? Me empezaron a brillar, a tomar. Y entonces, lamentablemente, mi tío falleció por estar tomando tanto. Se arrepintió, Dios lo sanó. Hay un testimonio tremendo en su vida, después lo vamos a platicar. Pero, ¿qué pasa? Fueron cosas que marcaron su vida, que fueron creciendo y que no pudieron cambiar. Y entonces, para poder entender este principio de cautiverio por las malas semillas que nos fueron sembradas, yo quiero ver dos historias de la Biblia de hombres que fueron levantados por Dios para hacer cosas grandes. Uno de ellos se arrepintió a su manera y el otro, bueno, mejor dicho, no creo que se haya arrepentido, pero el otro sí se arrepintió. Estoy hablando de Sansón y de David. Sansón fue levantado como juez y David fue levantado como rey de Israel. Ambos tuvieron semillas sembradas para Dios, para que hicieran lo bueno, pero también recibieron semillas malas que produjeron cautiverios espirituales, no las quitaron, se quedaron arraigadas y por eso fueron quitadas privilegios y bendiciones, hermano. Nosotros tenemos que quitar esas cosas para acceder totalmente a las bendiciones de Dios. A lo mejor tú no has podido acceder a las bendiciones de Dios porque todavía tienes cosas ahí escondidas que están impidiéndote que tú puedas seguir a Dios. No estoy diciendo que no ames a Dios. Tú amas a Dios, pero hay algo en tu interior que no te deja ser libre. Y mire, vamos a hacer una comparativa entre Sansón y David para ver que ellos tuvieron una semilla correcta sembrada por Dios. Número 1, los dos fueron escogidos por Dios. No los escogió el hombre, sino fueron escogidos por Dios. Sansón le dijo a su mujer, a la mamá de Sansón, ella era estéril y le dijo, tú vas a recibir y vas a tener un hijo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fue gracia de Dios. David fue escogido por Dios. Saúl fue escogido también por Dios, pero antes por los hombres. Los dos fueron ungidos por Dios. David nos marca que tuvo 3 unciones y Sansón nos indica que solamente tuvo una unción. Ambos tenían las mismas calificaciones espirituales, fueron llenos del Espíritu Santo y los dos eran hebreos. Y el Señor los equipó con semillas, con elementos espirituales suficientes y abundantes para que hicieran un buen papel y tuvieran éxito en su llamado. Pero algo pasó que les quitó esa bendición. Entonces vamos a ver primeramente la historia de Sansón y después la historia
de David, porque a lo mejor usted puede tener un cautiverio y el día de hoy Dios quiere liberarte. ¿Cuántos dicen amén? Para eso vino Jesús, para liberarte. Y acuérdate, la liberación no es que se te voltee la cabeza, ¿ah? No es que te subas al techo y camines como Spider-Man. Esas son cosas que inventan Hollywood. Entonces, Sansón fue, número uno, insisto, bendecido cuando Dios lo escogió para ser juez y nazareo, ¿verdad? Jueces 13, del 3 al 6. Aquí empieza la historia del buen Sansón. Jueces 13, del 3 al 6. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, o sea, la mamá de Sansón: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios, y desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. O sea, nazareo, hermano, es aquellas personas que hacían un voto, eran consagrados a Dios, hacían un voto de completa dedicación a Dios. El voto nazareo abarcaba 3 realidades espirituales, que eran honrar a Dios, negarse a sí mismo y servir a los demás. Y era una oportunidad de renunciar conscientemente a preferencias personales. En la era de ahora, todos nosotros somos nazareos, porque somos consagrados para Dios. Yo me acuerdo que hace tiempo nos juntamos con mis primos, y a mis primos les gusta. Y yo estaba platicando con ellos, estaba con mi coca, y mi mamá agarra y dice: ¿recuerda que tú estás dedicado al Señor, que tú eres nazareo? Le digo: sí, mami, estoy aquí con mi coca, hombre. Digo: pero para que no se te olvide. Digo: sí, ma, gracias. No. Sí. Entonces nosotros somos consagrados al Señor. Quitarte tus preferencias personales. Porque a veces a la gente le gusta el pecado, hermano. A la gente le gusta las cosas. Y ahorita vamos a ver una de esas. Pero Sansón, al ser usado por Dios, se empezó a llenar de orgullo, de vanidad. Todo le salía bien. Se le acercaban los filisteos, los mataba. Se les juntaba un montón de gente y él, si usted lee la historia, a todos los vencía. Entonces su corazón se empezó a llenar de orgullo, de decir: Dios está conmigo, puedo pecar y no pasa nada. Eso lo volvió terco y hacer cosas que no debería de hacer. Por ejemplo, andaba con varias mujeres y eran mujeres filisteas, ¿no? Entonces, aguas, hermano. Yo me acuerdo que tengo un amigo, su abuelita me quería mucho y ella me decía: flaquito, que en ese tiempo estaba yo más flaquito. Dice: ay, te encargo a mi nieto, porque hay muchas filisteas detrás de él. Y estaba re feo, ¿no? Y luego: sí, no se preocupe, hermana, yo se lo cuido, ¿no? Entonces cuando se le acercaban y platicaba: oye, ¿no? ¿Qué crees? Que conocí una muchacha acá de la escuela. Y él dice: acuérdate que tu abuelita te dijo que le digas no a las filisteas, ¿verdad? ¿Pero qué cree? Que a veces nos encontramos filisteos en las iglesias. Recuerda que filisteo es gente que no comparte la cultura hebrea, que no comparte lo que Dios quiere. Entonces, cuando hablamos de filisteos, nos referimos a gente que no conoce de Dios. Gente que viene a la iglesia, pero que no ha nacido de nuevo. Entonces, yo conocido señoritas que han tenido también varios novios, que no debería de ser así, pero se agarran a cada mano, cada filisteo. Es que va a la iglesia. Pues es que no que vaya a la iglesia, sino que sea nacido de nuevo. Entonces Sansón tenía un corazón para seguir a Dios, pero también una semilla para rebelarse contra los mandamientos de Dios. Era de los que hacía lo que quería con el don que se le había dado. O sea, Dios le dio fortaleza, Dios le dio cosas, pero lo hacía a su modo. ¿Por qué? Porque era una persona vengativa. Era una persona que decía: el que me la hace, me la paga. Yo sé que aquí no hay, pero he conocido gente que dice: cuidadito, porque si te metes conmigo, te vas a echar a tu peor enemigo, ¿no?
O sea, cálmate, Rambo. ¿No? O sea, así hay gente que hace así. Bueno, así era Sansón. Porque si tú lees toda la historia de Sansón, puedes ver que algunas veces obedecía al Señor, pero no en todas, y otras veces la usaba a su conveniencia y para vengarse. Le agradaba tener relaciones conflictivas, juntarse con mujeres que no debía. Hay gente que se junta con gente que no es cristiana, que no debería de juntarse. O sea, no estoy diciendo que no hables de Cristo. O sea, tú tienes que hablar de Cristo. Si tú vas en escuela, tú tienes que hablarle a la gente que está a tu alrededor, pero tú no tienes que convertirte. Tú no tienes que hacer lo que ellos hacen. Tú tienes que ser diferente. Oye, vamos a saltarnos las clases. Perdóname, pero yo me quedo. Ay, que échate aquí unas chelitas, unas cosas. No, ¿qué eres sacerdote, eres padre? No, soy cristiano. ¿Verdad? Y entonces tienes que empezar a relacionarte con las personas, pero que ellas no te conviertan a ellos, sino tú conviérteles a ellos. Porque Jesús anduvo con lo peor de la sociedad, pero Él jamás se convirtió a ellos. Él los convertía. Y nosotros tenemos que hacer eso. Entonces, hay hermanas y hermanos que se juntan y tienen relaciones conflictivas. Yo les he platicado de la adicción a las relaciones conflictivas. Gente que termina una relación con alguien que les pega, que las maltrata, tanto hombres como mujeres. Terminan a los 2, 3 semanas, 4 semanas, un año, consiguen a otro y ¿qué creen? Que es igualito o peor. Es más, hasta se parecen físicamente. Entonces, ¿pero por qué? Y cuando tú lees la historia de Sansón, usted lo puede ver, ahorita no lo vamos a ver por el tiempo, en Jueces creo que es 14, cuando él dice que se casa con una filistea, él les avienta un enigma a los filisteos y su mujer empieza a decirle, dime el enigma, ¿qué significa lo que tú dijiste? Y más adelante Sansón conoce a Dalila. ¿Y sabes qué pasó? Dalila le hace lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene adicción a las relaciones conflictivas. Le gustaba. Otro problema que tenía era la inmoralidad sexual. Estamos en una sociedad donde la inmoralidad sexual está al borde en cualquier clic, hermano. Tú le das clic y aparece cualquier cosa. Tú le das clic y aparece no sé qué cosa. Hermano, tienes que quitar la inmoralidad sexual de tu vida. La pornografía la tienes que quitar. No puedes seguir así. Mujeres también. Todos podemos caer en la inmoralidad sexual. ¿Y cómo terminó Sansón? Sin cabello, que era sinónimo de su consagración, sin ojos. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual, la pornografía, termina matando tu cabeza, tus pensamientos, tus ojos, lo que ves. Personas que han sido sinceros con ese problema, con la adicción de pornografía, dicen, si yo hubiera sabido lo que es eso, yo no me hubiera metido con eso. Dice, yo sentía que mis ojos se quemaban porque ya no aguantaba de ver tantas cosas, pero no podía dejar de hacerlo. Qué tremendo, ¿verdad? A otros, en lugar de moral sexual, el alcohol, las drogas, un sinfín de cosas, el teléfono, ¿verdad? No podemos estar sin teléfono. Suena cualquier cosita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. Estás enamorado de los likes, si no te dan like, sientes que la vida se te acaba. Si no mandas un mensaje y no te lo regresan, ya se te acaba la vida. ¿Por qué? Porque tienes ahí un cautiverio en tu vida. Entonces, esas semillas no fueron arrancadas ni desarraigadas y le complicó la vida. ¿Amaba a Dios? Claro que sí, pero hacía su propia voluntad. Amados, no, a veces amamos a Dios para nuestra manera.
¿verdad? Señor, te amo, pero de aquí para allá. O sea, había un hermano que espero que se haya arrepentido, que venía a la iglesia, pero él era también bien mujeriego, hermano. Y a sus novias le decía sus pollitas. Entonces mi suegro le hablaba del Señor y decía, sí, tienes razón, pero que el Señor no me quite a mis pollitas. O sea, quítame todo, pero mis pollitas no. O sea, sí, Señor, pero no me toques lo que a mí me gusta. ¿No? Ahí hay un problema de cautiverio. Cuando empezamos a ver la liberación y un joven fue liberado, dice, ay, me siento solito. Y yo le dije, ¿cómo que te sientes solito? Debes ser agradecido con Dios de que ya no tienes nada. Dice, ay, sí, ¿verdad? Hasta me siento más libre. Y él decía, y jugando, es que me siento solito. ¿Por qué? Porque amas el pecado. Pero Dios es más fuerte que el pecado, hermano. Y Dios te lo puede quitar. He conocido gente que el Señor les ha quitado cualquier adicción, hermano. Hay gente que lleva un proceso, pero el Señor se los quita. ¿Por qué? Porque todo depende de la entrega que tengas con el Señor. Dile que está a tu lado, entreguemos nuestro corazón a Dios. Entrega tu corazón, tus ojos, tus oídos, hermano. ¿Sabes por qué hay gente chismosa? Yo sé que aquí no hay, pero porque le prestas tus oídos al chisme. ¿Ah? Chisme, chisme. Luego, oración. Ay, qué flojera. ¿Ah? Pero chisme, chisme, órale, vamos a correr. Ahora vámonos al caso de David. David tuvo una unción más fuerte que Saúl y que Sansón. Mientras que Saúl era ungido con una redoma, David era ungido con cuerno de aceite. Y la diferencia de Sansón y David es que David tenía un corazón humilde, era obediente, sujeto, y Dios lo llamó por su corazón. Tú puedes decir, ¿por qué la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al Señor si pecó? Porque él se arrepintió. Ahí está la diferencia. Pero David, había un problema, hermano. ¿Y sabe cuál era ese problema también de David? La impureza sexual. Igual que Sansón. La diferencia es que Sansón era orgulloso. Era algo secreto que fue puesto en una semilla de mal no desarraigada. Hermano, qué triste es conocer gente que tuvieron muchas, según ellos, muchas mujeres, muchos hijos, pero están solos, hermano. Qué tremendo. Yo me acuerdo que he conocido gente así. Gente que tuvo hasta 2, 3 familias y terminaron solos. Qué grueso. ¿Por qué? Porque fueron cautivos de ese fruto. Pero Dios se arrepintieron y ¿sabe qué? El Señor los juntó con su familia. Ya no se fueron con el Señor, pero al final de los días el Señor pudo arreglar, el Señor hizo que arreglara sus diferencias con sus 2, 3 familias y pudieron vivir. Él pudo vivir tranquilo con su familia, ¿no? Entonces, semilla del mal que no fue desarraigada, con el tiempo explotó en un fruto malo, incorrecto. Algo andaba mal, no se corrigió. A lo mejor solo se podó, pero no se desarraigó. ¿Por qué? Porque llegó a tener 16 esposas y cuando menos 10 concubinas. O sea, tuvo 26 mujeres, hermano. Si con uno apenas uno puede, hermano. ¿Ah? Ahora con 26. Y Salomón tuvo más de 100, por eso terminó loco. De veras. Somos bien diferentes los hombres y las mujeres, ¿a poco no? Si tu esposa te dice, ¿qué tienes? Tú le dices, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué? Es porque tiene algo, ¿a poco no? Ay, ahí está. No, o sea, ¿quieres que me vaya? Como quieras. No corras. Quédate ahí.
¿Ah? O sea, porque así son las mujeres, nosotros somos los más prácticos, ¿no? Pero entonces, David, a donde iba, tenía mujeres. Así que a cualquier pueblo que iba, tenía mujeres, ¿no? Entonces, el cautiverio de Sansón, insisto, inmoralidad sexual, adicción a las relaciones conflictivas, vengativo, orgulloso. Y el cautiverio de David, inmoralidad sexual. Semillas no desarraigadas que puso en riesgo la vida, realmente puso en riesgo la vida de Sansón y puso en riesgo el reinado de David. Y todo comenzó cuando David no se satisfacía ninguna de sus 26 mujeres que vivían con él. Y entonces, un día explotó la mala semilla de su corazón. En un mal descuido de su comunión con el Espíritu Santo, vio a una muchacha que se estaba bañando y entonces a él le gustó. No, entonces ahí estuvo mal. No sabemos si fueron días, semanas, pero él estaba viendo a la chica, la estaba espiando, estaba trabajando en su corazón. Le llegó un pensamiento: mírala, disfrútala, tú eres el rey, tú puedes. Y en lugar de desarraigar esos pensamientos, él empezó a trabajar con esos pensamientos, y entonces un pensamiento lleva a una actitud y esa actitud te lleva a una conducta. Por eso tienes que cuidar tus pensamientos, la calidad de tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? Por eso dice la palabra: transforma tus pensamientos trayéndolos a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Qué pensamientos están llegando a tu vida? Tienes que quitarlos en el nombre de Jesús. Y entonces el problema que tuvo David en ese tiempo fue que no consultaba nada con el profeta y menos con Dios. Y esa semilla de inmoralidad estalló, aunque David amaba al Señor. Y el Señor estaba probando su corazón, y David, por su cautiverio secreto, dijo: pues me voy por la libre. Hago lo que quiera, soy el rey, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Gloria a Dios y amén. ¿No? Entonces, eso demuestra que los cautiverios de las semillas del mal son muy penosos, que tú los mantienes en secreto. Son asuntos que delante de Dios son confesados. Por eso, más adelante David habla de los pecados ocultos y dice: Señor, líbrame de lo que me es oculto. ¿Qué cosas hay en tu corazón que están ocultos en tu vida? ¿Qué cosas hay en tu vida que no le estás dando al Señor realmente? Y que son pecados, hermano. Por eso tenemos que darle al Señor toda nuestra vida. Entonces, hace las siguientes preguntas. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué ves en internet? ¿Qué aplicaciones tienes? ¿A quién le mandas WhatsApp? ¿Te atreves a decirle a otras chicas o a otras mujeres siendo casados: qué bonita vienes, qué guapa estás? Pero a tu esposa ni siquiera eres capaz de decirle: qué bonita eres. O viceversa, a tus compañeros de trabajo: oye, qué bien, qué bueno que me ayudas, oye, qué bueno, ojalá tú fueras, qué bueno puedo contar contigo. Y a tu esposo: eres un bueno para nada, eres un esto, eres un otro, eres aquello. Ahí hay cautiverios espirituales. Entonces, ¿qué hay, hermano? ¿Tus hijos pueden ver tu teléfono? ¿Tus hijos te saben su contraseña? Papás, ¿te sabes las contraseñas de tus hijos? ¿Tus hijos te dejan ver tu celular? Porque cuando alguien agarra el celular, $2902, velo, y no hay ningún problema, ve mis WhatsApp. Está mi contraseña, él lo puede ver, mi esposa se la sabe, mis hijos se la saben. Yo no era la contraseña. Pero ¿qué pasa cuando? Préstame tu celular. ¿Verdad? Ahí no está. No, no es cierto, ahí la trae.
¿No? ¿Ahí es por qué? Porque traen algo escondido, hermano. A ver, ¿quién te habló? ¿No? Luego mi esposa me dice, ¿y quién tanto está hablando a las 11 de la noche? Digo, ¿ves que me está hablando aquí? Está hablando fulano. ¿Me explico? Pero cuando dices, ¿quién te está hablando? No, pues nadie. Entonces, aguas, porque hay dos tipos de pecados ocultos. Uno, el que no te has dado cuenta que tienes áreas oscuras, que las ignorabas, pero que son importantes. Actitudes turbulentas, costumbres tormentosas de cautiverio, que son malas. Mira lo que dice Cantares 2:15. Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas, gracias, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Ahí está. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. O sea, no sabes que están ahí, pero están. Por eso necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos las quite. Y por al lado están los que aman el amor al pecado. Las personas que no lo quieren dejar, persisten en esa forma de pecado en oculto, y entonces lo atesoras y estás bajo presiones de cautiverio, ¿no? Entonces, hermano, tienes que quitarlas. Pero ¿sabes por qué no las has quitado? Porque no has querido. Yo les he dicho hace años, el Señor habló a mi corazón y me dijo, quieres, pero no puedes porque no quieres. Había actitudes en mi vida que no eran pecado, pero que si no las cuidaba, se iban a volver pecado. Y entonces yo sabía que no eran correctas y yo le decía, Señor, ayúdame porque yo no puedo quitármelas. Y entonces mi papá se va a la sierra y regresa. Y como siempre me decía el buen Víctor, Dios me dijo, yo ya no me digas nada, jefe. Bueno, pues ¿qué te dijo el Señor? Así me dijo, quieres, pero no puedes porque no quieres. No sé qué onda, ahí tú sabes. Y de ahí, hermano, hasta ahorita esa frase me ha seguido en toda mi vida. Realmente no te quitas ese pecado porque realmente no quieres quitártelo. Así de fácil. Porque el que quiere quitarse el pecado, hermano, se lo quita. El que quiere servir a Dios, le sirve las 24 horas del día, no le sirve cuando Él puede o cuando Él quiere. Porque ahora nos hemos encontrado, y vamos a estar hablando más de la cultura de servicio, gente que quiere servir al Señor, pero Él nos dice la hora y Él nos dice el día que puede. Y el servicio al Señor es para las 24 horas del día. Así como decían por ahí, a sus órdenes, jefe. Que el Señor te levanta a las 3, 4 de la mañana, no le digas, ay Señor, ay, mira, déjame pararme a las 10 y ya me pongo a orar. No, Señor, pongo. Yo me acuerdo, hermano. Y se lo digo porque acompañaba yo a mi papá. Él empezaba, le dieron, cuando empezó a servir más en la iglesia como pastor, le dijeron, ahora él empezaba con las misiones. Entonces lo mandaban a las misiones, allá a la sierra, ¿verdad? Ni lo veíamos, pero sabemos que estaba en la sierra. Y después le dice, ya no vas a servir en la sierra. Y mi papá, gloria a Dios. Ahora vas a ir a los hospitales y a los funerales. Y pues, ¿quién cree que lo acompañaba, hermano? Pues yo. Y le hablaban. Oye, a las 12 de la noche, terminando el servicio, se nos murió. Imagínense que mi papá hubiera dicho, ay, pues no puedo. Ay, para la otra. O yo le hubiera dicho a mi papá, sí, pues tú vete. No, sé que sea, pues vamos. Y entonces hay una cultura de servicio. Entonces, si tú no puedes o tienes cosas más importantes que hacer, es porque a lo mejor hay un cautiverio en tu vida. Porque al Señor hay que darle lo mejor. A Dios lo mejor con todo y ¿a poco?
Entonces, por favor, hay que mover ese coche. Si es de alguno de nosotros, adelante, porque a veces ni es de nosotros, pero nos echan la culpa. Entonces, si es, alguien trae un coche así, un BMW, no, todos somos sencillos, gloria a Dios. No es de nosotros, hermano. No. Sí, pero no somos de nosotros, pues si no ya se hubieran movido. Sí. Nosotros pura troca. Entonces recuerden nada más de no dejarlo allá. Sí, es que ya nos agarraron de que no, son ustedes y nosotros no somos. Pero bueno, entonces, ya como me distraen. Bueno, David, después de toda su experiencia, le pide a Dios que le muestre todo pecado oculto para desarraigarlo. Salmo 19:12. Salmo 19:12 es el que le decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El Señor nos quiere desafiar a que hagamos un inventario personal y espiritual y reconozcamos qué áreas de nuestra vida están cautivadas para que Él nos las libere. ¿Sí? Por eso, hermano, es importante que no deje de orar, que no falte a las reuniones, hermano, que venga los domingos, que no falte a la iglesia. Por eso hay 3 cultos. No faltes, porque entonces empiezas así y empiezas a dejar de venir a uno y empiezas a dejar a otro y empiezas a dejar a otro. Yo les decía en la mañana, imagínate que tú le digas a tu jefe, hoy es lunes, pues no voy. ¿Por qué? No más. ¿Qué hacen? Te descuentan el día, ¿verdad? Pero al Dios si le decimos, pues no voy, ¿verdad? Es que me llegan familiares. Pues enséñale a tus familiares que el domingo es para el Señor, aunque se molesten. Yo les he dicho, nos invitaban y hacían cosas de fiesta, celebraciones, 15 años, todas esas cosas en domingo. No íbamos. Nos dejaron de invitar un buen tiempo. Dejamos de ver a nuestras familias. ¿Nos dolió? Poquito. Pero estábamos haciendo la obra del Señor. En la escuela, no vayas cuando tengas examen y no traes justificante, ¿qué pasa? Repruebas. ¿No? Entonces, tengamos cuidado en lo que estamos haciendo y entreguemos esos cautiverios a Dios. Ya voy terminando. Jeremías 17, 9 al 10. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón, más que ¿qué dice? Que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus vidas. Entonces, David tenía un problema oculto, no consultó al profeta, menos lo habló con Dios, dejó que la semilla del mar germinara, investigó quién era la chica, le dijeron que era casada, no le importó, planeó el adulterio, le ejecutó, después se echó al marido, ¿no? Y entonces mire cómo es un cautiverio, lleva a otro peor. Por eso hay personas con inmoralidad sexual que no paran. ¿Y cuál fue la consecuencia del cautiverio de David? Que perdió la bendición de Dios, de expansión. Él hubiera expandidose más, pero no llegó. ¿Todo por qué? Por una semilla. Segunda de Samuel 12:8. Segunda de Samuel 12:8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si eso fuera poco, te habría añadido ¿qué? Mucho más. Y entonces se le acabó la expansión a David por el pecado. Entonces Dios nos quiere equipar y nos da buenas semillas espirituales para ser de bendición en todo. Entonces, en todos estos años de ministerio, yo me he preguntado por qué a veces todo sale mal, por qué empiezan muy bien las cosas y a veces terminan mal. ¿Sabe por qué? Porque no has quitado esos cautiverios. No es que Dios haya previsto que fracasemos, sino que Dios nos ha dado dones, ministerios para que los podamos ejecutar con éxito, con victoria.
Pero el problema es que nuestro corazón tiene esas semillas de pecado contra Dios, aunque amas al Señor. Ahora, ¿qué podemos hacer? Número uno, entender que la liberación de cautiverios es un asunto de fe. No tienes que esperar a que venga fuego, a que tiemble o que algo natural venga, sino la clave de todo es el arrepentimiento. El arrepentimiento rompe la cautividad, desarraiga la mala semilla y el Espíritu Santo nos lleva a la liberación. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, busquemos a nuestro Señor Jesucristo para que Él se lleve toda la cautividad, para que Él nos libere de todos esos demonios que evolucionan con nuestros pensamientos, que te mantienen en cautiverio, y recordar que el arrepentimiento es fundamental. Por eso David fue conforme al corazón de Dios, porque él se arrepintió. El profeta Natán le dijo, has pecado, has hecho eso, has hecho lo otro. E inmediatamente David dijo, he pecado. Por eso el profeta regresó y le dijo, Dios te ha dicho que sí te has arrepentido y que por eso vas a pasar esto. Porque él se arrepintió inmediatamente, hermano. Por eso él fue conforme al corazón de Dios. Isaías 1, 16 al 20. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Otra vez el pastor con limpiados y arrepentidos. Hermano, tenemos que limpiarnos, tenemos que arrepentirnos. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, amado, tenemos que hacerlo. Número 2. La cautividad tiene su origen en una semilla del mal sembrada en el corazón y hay que hacerlo desde la raíz. Por eso le digo, es importante que tome el encuentro. Pero si va a tomar el encuentro, tiene que hacerlo con la convicción de que va a participar en él. Porque mire, hemos tenido gente que ha tomado el encuentro y no ha pasado nada. ¿Sabe por qué? Porque solamente vinieron, lo tomaron y pensaron que ya era todo. O sea, no participaron activamente. Pero tú tienes que hacerlo de corazón, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la agricultura, se utiliza algunas veces podar árboles frutales para quitar las ramas inútiles, pero ¿saben qué? Vuelve a crecer. Pero si tú vas con el árbol, con el machete y desde la raíz te lo echas y lo quitas desde la raíz, entonces ya no vuelve a crecer eso. Entonces lo mismo pasa con el alma y el espíritu. Tienes cautividades un tiempo, pero pero volverán a crecer. ¿Por qué? Porque estás, como decía mi papá, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Y hasta lo haces como canción, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Y no se vuelve una actitud. Por eso tenemos que ir a la raíz, quitarla y decir, Señor, algo está mal en mí. Mateo 15, 13, con eso termino. Mateo 15, 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Verdad? Entonces, amados, ¿qué cosas están en tu corazón? Hay que ir a lo más profundo de tu vida y sacar esa raíz que está estorbando tu bendición. Esto implica oración, implica ayuno, disciplina devocional, buscar al Señor, no faltar en la iglesia. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a trabajar contigo, para que el Señor empiece a mover y entonces puedas accesar a las bendiciones que el Señor te quiere dar a ti y a tu casa. Por eso, hermano, el día de hoy analicemos y digamos qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas estoy haciendo mal,
para sacar esa raíz. Y ser sincero, si le sabes qué, Señor, pues la verdad sí hay cosas que no me he podido quitar, hay cosas que sí han podido, son bien complicadas, pero Señor, hoy en el nombre de Jesús quiero empezar a cambiar. A lo mejor puede ser también carácter, pero no hablo de carácter. Recuerde que el carácter, cuando hablamos de carácter, hablamos de cómo te enfrentas a las tentaciones. Pero yo me refiero a aquellos que su carácter, su temperamento les gana. Hay gente que se enoja por todo y con todos y por todo. Gente que se hace la víctima. Y se haces la víctima porque no aceptas que estás mal. Y el hacerte la víctima es un escudo. O sea, a mí no me toquen. Y yo me hago la víctima y le echo la culpa a los demás. Pero el Señor hoy quiere quitar todo eso, hermano. Así que vamos a orar. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de decir y de hacer. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Hola, les habla el pastor Roberto de León. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fue una bendición tenerle. Y solamente si usted quiere hacer un depósito de su diezmo, su ofrenda, o quiere hacer una ofrenda de amor al ministerio, quiero darle el número de cuenta para que usted pueda depositar. Es 41 52 31 38 74 19 86 87 en BVA, para que usted pueda ahí depositar su diezmo y su ofrenda, y le agradecemos mucho al Señor por su vida, porque gracias a que Dios lo bendice, usted nos bendice a nosotros, y oramos para que Dios lo siga bendiciendo y le siga dando más. Y recordemos que dice la palabra de Dios que traigamos todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos, para que las ventanas de los cielos se sigan abriendo sobre nuestras vidas, hermano. Gracias por su apoyo, les bendigo y déjenme orar por usted. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque ellos han dispuesto su corazón para entregarte, Señor, lo que a veces cuesta más, que es el dinero, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas sobrenaturalmente, que sigas abriendo los cielos, Señor, en sus vidas, para que ellos puedan recibir más bendiciones tuyas, Señor. Y, Señor, porque ellos están actuando, Señor, bajo la ley de la siembra y la cosecha, Señor. Y, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, siga con ellos, y sobre todo en el área de las finanzas, sean prosperados en todo lo que se haga. Si ellos quieran hacer, cualquier sueño, cualquier proyecto que ellos tengan, Señor, quieran emprender, tú los bendigas, Señor, porque han sido fieles contigo, Señor. Gracias por sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.